Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Lo cierto es que la actualidad manda y se siguen produciendo los más extraños avistamientos que podamos llegar a creer. De hecho, en una región de Canadá llamada Yukon, que ha aparecido ya diversas veces en este canal por diferentes incidentes relacionados con el fenómeno OVNI, aquella especie de insectos del año 1986, aquellos inmensos ovnis gigantescos también de los años 80 fueron protagonistas en aquella zona, pero lo cierto es que ha habido una mención de un hombre llamado Richard Smith que ni más ni menos que en septiembre de este mismo año 2015 ha asegurado haber visto una criatura gigantesca similar al famoso Sasquatch. Estos hombres, el abominable hombre de las nieves que sería el Yeti en el Tíbet, pues el Sasquatch estaría apareciendo en el litoral norteamericano y lo que sería también en el territorio continental de Canadá y también de Estados Unidos. Este hombre dice que estaba pasando con su vehículo por una remota región de esta provincia de Yukon, cuando de repente pudo observar un ser gigantesco, muy peludo, que estaría pues interaccionando con un árbol de bayas en la zona. Ni más ni menos que hasta 3 testigos fueron capaces de verlo durante 20 minutos. Claro, es un avistamiento que él pasa con el coche y realmente pasa a cierta velocidad y no puede verlo perfectamente, pero esto nos enlaza con diferentes avistamientos que ha habido en el fenómeno OVNI de este tipo de criaturas, que aunque realmente nos pueda costar entenderlo o incluso aceptarlo, pues resulta que han sido protagonistas de las más variadas experiencias. Vamos con el caso aparecido en el periódico Weekly World News el día 2 de junio de 1981, protagonizado por un arquitecto que se llama Oscar Zamorro, y esto es uno de los casos más extraños de ovnis que se recuerdan, en el que, parece ser que 2 hombres atestiguaron una criatura parecida a este Sasquatch, bípeda y peluda, gigantesca, muy cerca de un objeto volador no identificado que se habría alejado a una vertiginosa velocidad. ¿Esto dónde ocurre? Esto ocurre realmente en la cordillera de los Andes en Chile, y estos testigos tienen serían excepcionales para exponer un tipo de avistamiento ovni, es decir, era un arquitecto y un juez. Estamos hablando de un incidente que desde luego acarreó bastantes problemas a las personas, a estos dos hombres que lo pudieron llegar a ver, sobre todo porque, claro, la sociedad no está preparada ni para hablar de este tipo de criaturas como el Sasquatch, ni por supuesto para hablar del fenómeno OVNI, incluso relacionándolas entre sí. Estos 2 hombres, al parecer, estaban en la cordillera de los Andes y se toparon con una asombrosa y gigantesca nave voladora mientras que iban de senderismo por una área remota de esta cordillera. Estos hombres se mantienen en este caso muy silenciosos, evidentemente cuando están observando eso en un claro del bosque, y de hecho observan lo que sería las dimensiones: 12 metros de largo, 3 metros de ancho, y estaban ellos a unos 73 metros de distancia. Claro, ¿qué hacemos? ¿Cómo tal? Vamos a acercarnos. En un principio se piensan que podría ser algún tipo de experimento militar, pero resulta que cuando empiezan a caminar dando la vuelta por el otro lado de la nave, es decir, que ellos llegan a rodear lo que sería esto, se quedan impactadísimos al observar una criatura peluda de apariencia humana de unos 2 metros de altura. Decían que se podía confundir prácticamente con un gorila, excepto por su cuerpo de forma humana y por su cara. Además, decían que tenía un pelo muy oscuro. Era la cosa más extraña que habían visto en toda su vida, y de hecho también decían que no tenía cuello, que era algo que se juntaba la parte de los hombros con la cabeza. Resulta que esta criatura se quedó quieta y no hubo ningún tipo de movimiento de lo que sería el interior de la nave, y finalmente ellos se ponen a hablar. ¿Qué hacen? Vamos a acercarnos, y van para allá. De repente hay un momento en el que una escalera de metal desciende y entonces la criatura comienza a subir por ella. En unos segundos ya se mete en el interior, ese andar tan lento, tan despacio, y aquella nave comienza a ascender en silencio, levantándose como si fuese un
helicóptero. Cuando estaba a unos 18 metros del suelo, resulta que estos hombres comentan que estaban casi cegados por unas flagrantes luces blancas, rojas y amarillas que estaban iluminando todo lo que sería el lado de la montaña donde ellos estaban, pues desde las alturas. Después de unos segundos la nave directamente desapareció a una velocidad impresionante, dejando solo un rastro de vegetación quemada donde había aterrizado. Claro, estos testigos llegaron a comentar que en un principio necesitaban confidencialidad y que, por supuesto, pues que todo el mundo podría poner en duda su historia, pero que ellos tuvieron una experiencia de algo que definitivamente no era nada normal y que por supuesto pues tendría su origen en un sitio ajeno a la Tierra. Estos señores estaban siempre muy reunentes, rechazaban hablar de esta experiencia. Era un juez, un arquitecto, pero realmente pues llegaron a comentar esto en un solo periódico en un momento dado de la historia, y para la casuística ufológica internacional tenemos esta fotografía del periódico original en inglés sobre el caso, que desde luego es una auténtica joya. Por otra parte, en el año 1954 también tenemos un caso que es realmente fascinante, que ocurre en Petare, en Venezuela. Esto ocurre el día 29 de noviembre del año 54, entre las 2 y las 3 de la madrugada, y aquí tenemos a un testigo, un hombre que se llama Gustavo González, es un empresario cubano, tiene 25 años de edad, vive en Venezuela, y también tenemos a su ayudante que se llama José Ponce. Bueno, pues ambos van viajando en la camioneta de Gustavo y van hacia una charcutería que se llama Industria Nacional de Embutidos CA o SEPER. Esto está en la calle Bellavista de Petare, y lo que quieren es obtener algún tipo de producto para venderlos en el mercado libre al amanecer. Son empresarios y tienen claro que ese es su trabajo y allá van. Entonces son, como decíamos, 2-3 de la mañana, completamente oscuro, y están conduciendo por la calle Bellavista, y en ese momento se sorprenden al observar algo rarísimo, como que la calle está completamente iluminada, como si fuesen las 12 del mediodía. Y claro, pues ellos, ¿pero qué es esto? ¿De dónde sale esta luz? Y se bajan del camión. José, de repente, pues sale corriendo de lo que sería de su camioneta después de ver algo extraño acercándose a ellos. Y este señor ni avisa a su amigo ni nada de nada. Se coge y se toma las de Villadiego, dice hasta luego Lucas, y se marcha de allí. Segundos después, Gustavo también lo ve, y en un principio como que le hace el paso, en plan de decir a ver qué es esto, pero luego avanza hacia él. Es como una especie de sombra, y de hecho pues llega a prepararse para capturarlo. Sabe que es grande, sabe que está delante de él, pero este dice, mi amigo ha huido, pero yo le voy a coger y le voy a meter en la furgoneta y le voy a reducir. Entonces, en ese momento, pues se da cuenta de que no es nada alta esa figura, era un efecto visual, es bastante pequeño, pero eso sí, es bastante fuerte. Y entonces, este hombre, pues ya lo tiene ahí delante y se lanza por él, pero este ser tan pequeño logra levantarse rápido, logra quitarse, y de hecho, según Gustavo, dice que no pesaba mucho, alrededor de unos 50 kilogramos, pero logra quitársele de encima. Mientras tanto, pues el amigo estaba ya por ahí, y entonces esa pequeña criatura comienza a marcharse. Pero mientras que está ocurriendo todo eso, ocurre algo completamente sorprendente, y es que otros dos seres más pequeños comienzan a acercarse a él, y de hecho uno de ellos comienza a alumbrarle con una especie de luz de linterna. Por lo visto venían para ayudar a lo que sería su compañero. La luz lo ciega por unos segundos, impidiéndole que vea lo que está sucediendo, pero poco después pues vuelve todo a su estado normal, y este hombre coge, se echa las manos al bolsillo y saca su cuchillo de Boy Scout, que siempre lo lleva encima para prevenir que pudiesen venir hacia él. Pues como una cuestión de instinto, hay un momento en el que este hombre está ahí y de repente como que hace así con el cuchillo, lanzando una cuchillada sobre su hombro, y para su sorpresa resulta que tenía detrás y esto es algo realmente espectacular, realmente llega a herir a uno de estos seres que estaba como a punto de saltar sobre él, y justo en el momento en el que está en el aire le da una especie de navajazo, y entonces él dice que esa piel es dura como la de un rinoceronte cuando la da, es decir, no le da el navajazo, no penetra en su piel, y entonces en ese momento pues
ese ser sí se le agarra, ¿no? Sí que sobrevive a todo ello, se le agarra, y entonces observa este hombre cómo sus garras pues tienen una especie de 4 dedos con una especie de garras afiladas. Se queda absolutamente ensimismado, impresionado aquel hombre, y mientras tanto su asistente José Ponce, que estaba allí saliendo, pues de repente observa que todo esto tenía un origen, una especie de objeto esférico. Y entonces hay un momento en el que observa a uno de estos seres que además les ve como muy peludos, y de hecho lo ve perfectamente, pues observa a uno de estos seres metiéndose hacia esta esfera a través de una cuesta empinada. Estaba cargando además con algo como si fuese un montón de tierra, algo que hemos visto también en el caso de Valenciennes en Francia en los años 70 y en el caso de Gary Wilcox en el año 1964. Entonces hay un momento en el que cuando este ser observa a José Ponce pues acercándose un poco a aquella esfera, bueno, pues hay un momento en el que ese ser le mira y mete un salto impresionante de 2 metros metiéndose en la esfera. Segundos después se asoma con otro ser por aquella ventanilla de aquella esfera, que estaba además, pues ese ser que había dentro estaba como una especie de, como con un tubo sostenido, pues muy brillante entre sus manos, y empezó a señalar a los dos hombres. Claro, pues en estos momentos los hombres, que el otro también estaba allí, pues zafándose del otro ser, bueno, pues observan que aquel que está en la esfera les está apuntando con algo, y en ese momento sienten un grandísimo terror, y lo siguiente que sienten es una inmensa vibración en sus cuerpos, se quedan completamente paralizados, y de hecho observan luego cómo esa esfera se levanta majestuosamente y en silencio a un punto alto en el cielo nocturno y luego desaparece. Bueno, en este punto de la historia, José Ponce llega a la Inspectoría de Tránsito de Petare, podríamos decir que sería como una especie de comisaría. Ahí comentan el suceso, y poco después aparece Gustavo González, llegando él mismo, pide un poquito de agua para recuperarse, porque es que ha estado luchando contra algo imposible, y de hecho pues relatan lo que les ha ocurrido. De hecho, Manuel Moreno y Eduardo Domínguez, que son los dos policías de paisano que están allí, corroboran que estos señores no están para nada borrachos, y de hecho pues les toman declaración jurando que es absolutamente verdad, y de hecho pues empiezan a apuntar todos los detalles que desde luego son absolutamente sorprendentes, porque resulta que ellos describen a estos seres como realmente, pues el que agarra a Gustavo sería como que no tenía nariz, un ser que no tenía nariz, tenía unos ojos brillosos, muy brillantes, con una muy baja estatura, estaba además descalzo, llevaba como un vestido muy extraño que parecía casi como un taparrabos, era muy ágil, muy fuerte, y desde luego era capaz de soltarse y saltar como si fuese un gato. Luego, por otra parte, pues evidentemente hubo cierta polémica, porque claro, hubo un oficial que se llama Jesús Antonio Llanes, que fue a entrevistarse, fue directamente a la casa de estos dos señores, y de hecho, pues estos dos señores, los dos testigos, le comentaron que se sentían muy mal, que tenían un fortísimo dolor en el costado izquierdo, le dolía toda la parte izquierda del cuerpo, y los llevaron a un hospital para recibir asistencia médica. A las 3 de la tarde les tomaron una radiografía para descartar cualquier tipo de fractura en sus cuerpos, pero nada, pues al final pues ellos tuvieron algún tipo de distensión muscular después de este impresionante incidente con estos seres peludos. Luego, tras el suceso, diferentes personas que los conocían personalmente declararon que bueno, pues que aquellos señores pues eran personas serias, trabajadoras, que realmente no habían tenido ninguna queja nunca con ellos, y que bueno, pues realmente si hubiesen estado borrachos o drogados, eso habría aparecido al día siguiente en lo que serían las tomas de sangre que les hicieron en el hospital. Bueno, esto es muy curioso, porque luego hubo diferentes avistamientos en la zona, pero aquello quedará para la historia como el caso Petare, que desde luego pues corroboraría la presencia de seres aparentemente peludos o gigantescos, en este caso más pequeños, ¿no? que estarían apareciendo cerca del fenómeno ovni como una parte más de ese puzzle imposible que tenemos
los investigadores ante nosotros, ante pues lo que serían pues estos casos tan diferentes entre sí, pero siempre relacionados con la presencia de un objeto volador no identificado de diferentes formas, a veces esféricos, a veces de forma de platillo, a veces con forma de cigarro, pero que siempre están mostrando unas características de vuelo absolutamente desconcertantes y desde luego imposibles para nuestra ciencia. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este acercamiento que hemos tenido ante este tipo de incidentes difíciles de creer, pero que desde luego yo trato de narrar con todo mi corazón, intentando ponerme ahí en la piel de los testigos, para que vosotros también lo hagáis, para que entendáis que es gente normal que se encuentra ante lo imposible, porque lo imposible, finalmente, es también parte de nuestro mundo. Nada más, espero que hayáis disfrutado muchísimo del videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós.